Bienvenidos, bienvenidas. Este es un servicio del Centro Luterano de Formación Teológica y a esto le hemos dado en llamar charlas de sobremesa, que son encuentros con gente querida, con amigos, con amigas, para tratar temas interesantes y de actualidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ética en cuarentena. Y para esto yo invité a dos buenos amigos, también pastores y gente querida en nuestra América Latina. Uno de ellos es el doctor José David Rodríguez, que es pastor luterano, es teólogo, escritor y profesor de teología sistemática y ética en la Escuela Luterana de Teología de Chicago. José David, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Estoy muy contento por esta oportunidad de compartir con ustedes. Por otro lado, desde el sur del continente, desde Chile, tenemos aquí la presencia de Marco Garrido Espinosa, que es pastor de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. La congregación se llama La Paz, en Osorno, la región de los lagos. Marco es trabajador social, es educador popular y es el vocero de la Mesa de Diálogo Social de Osorno. Marco, buenas noches. Hola, buenas noches. Un abrazo desde el sur de Chile para todos y todas y gracias por la invitación a esta conversación y a este encuentro con ustedes, digamos, mis amigos. Siempre es bueno vernos. Yo les propuse a ustedes que este sea la continuación de un diálogo que empezó en febrero en un autobús, en una guagua, en la ciudad de Bogotá, Colombia, y lo pasamos muy bien, y yo creo que eso es lo que va a suceder ahora, ¿verdad? Hay algo que yo necesito decir, como pastor aquí en Puerto Rico y director del Centro Luterano, que yo tengo el privilegio de ser el director del centro que lleva el nombre del papá de José David, Sí, de gracias. José David Rodríguez, padre. Así que siempre es recordado con mucho cariño aquí. El tema es la ética, ¿verdad? Y la ética luterana y cómo la ética juega en nuestro ministerio, ¿verdad? Nuestro llamado vocacional al pastorado. Entonces, la primera pregunta sería, José David, ¿qué es la ética? Bueno, es una pregunta fundamental. Cuando nosotros hablamos de ética, a veces utilizamos la palabra moralidad, pero en términos estrictos hay una diferencia entre lo que se llama la moralidad y la ética. Pero hay también ciertas relaciones que son importantes. Por ejemplo, la moralidad tiene que ver con esos valores que nosotros aprendemos en la casa, en la familia, en la escuela, en la sociedad, en la iglesia. Valores que tienen que ver con lo que nosotros podemos decir que es bueno o es malo, es beneficioso, es deteriorante, o sea, esos valores que hablan de la justicia, por ejemplo, la equidad, la dignidad del ser humano, valores como eso. La ética, sin embargo, bueno, y antes de entrar a la ética, estos valores y esta moralidad, como va impregnándose en nuestra mente y en nuestro carácter, en nuestra vida, pues nos lleva a realizar ciertas acciones. De tal manera que la moralidad está más relacionada con la práctica. Es decir, si nosotros hemos aprendido que es bueno estudiar porque rinde ciertos beneficios, pues una de las cosas que hacemos es que vamos a la escuela y nos educamos de alguna manera, ya sea formalmente o informalmente como autodidacta. Pero la ética tiene que ver con la moralidad, pero de una manera diferente. La ética tiene que ver con la teoría crítica
que lleva a uno a entender por qué uno hace decisiones en base a los valores morales. Es decir, la ética nos ayuda a ver esos valores morales de una manera crítica. Nos ayuda a entender maneras en las cuales nosotros utilizamos esos valores y tratamos de ser consecuentes. Por ejemplo, un ejemplo bien, que espero que sea claro. Uno de los valores más importantes de la fe cristiana, obviamente, es el amor, ¿cierto? Bueno, pero el amor puede llevarnos a nosotros, digamos, a estar, a hacer, establecer una relación con nuestros familiares, con otras personas, y la manera en que vamos a actuar puede ser diferente. Por ejemplo, nosotros amamos a nuestra familia y generalmente la defendemos, y siempre queda en nosotros una relación muy íntima entre estos seres humanos. Pero una cosa es hablar del amor en ese sentido, y otra cosa es hablar del amor, digamos, en un contexto donde hay una dictadura militar, por ejemplo. Imagínense, siendo el amor tan importante como valor moral, una cosa es amar a, digamos, digamos, las leyes, ¿no? Porque las leyes nos ayudan a evitar ciertos problemas, ¿no? Pero otra cosa es que dictadores militares hablen del amor y que digan, bueno, tienen que amar y seguir lo que nosotros decimos. Ahí el ser humano puede confundirse porque dice, bueno, si uno de los valores importantes míos es el amor, pues tengo que hacer lo que dice este dictador porque habla del amor, ¿no? La ética lo que nos ayuda a tratar de entender es que el amor se puede dar en diferentes contextos. Y el amor en diferentes contextos puede significar algo diferente. La ética puede ayudarnos a entender que el amor es una relación de dignidad entre los seres humanos. Pero cuando un dictador utiliza la palabra de amor para que otras personas hagan lo que ese dictador quiere a costa de la dignidad de otros seres humanos, pues la ética nos ayuda a ver la inconsistencia. Pero eso la ética nos ayuda porque hace un estudio crítico, ¿no? De el amor y cómo se realiza el amor en diferentes contextos. Así que la moralidad tiene que ver con estos valores importantes que nosotros conocemos, ya sea por nuestra familia, por la manera en que la escuela nos ayuda, la sociedad, la cultura. Pero la ética es la teoría crítica que nos ayuda a tratar de entender cómo esos valores se pueden realizar consistentemente y no utilizarlos de manera arbitraria e inconsistente. No sé si esto ayuda, pero... Sí, yo, para ver si entendí bien y me puedes aclarar, la moralidad tendría que ver con esos valores que nos llevan a hacer cosas. Y la ética lo que hace es ponernos a reflexionar acerca del contenido de esos valores. Y yo creo que yo tiene un punto, ¿verdad? Que no hay una ética individual, no hay una ética personal, sino que la ética es una construcción, ¿verdad? Sí, realmente es una construcción, como vos decís, que utilizamos la razón para poder entender si vamos a ser consistentes o en qué manera nosotros somos inconsistentes con esos valores que consideramos tan importantes en nuestra vida.
La otra cosa que me gustaría decir es que hay lo que se llama la ética filosófica y la ética cristiana. La diferencia entre la ética filosófica o secular, lo que podríamos llamar, y la ética cristiana es que a pesar de que hay una relación entre la ética filosófica o secular y la ética cristiana, lo que las diferencia es que la ética cristiana incluye en su reflexión ética la tradición bíblica, la tradición teológica, la tradición eclesial de la iglesia. Y la ética secular, pues no. Así que hay una diferencia en esa clase, en ese tipo de éticas. Ahora, para hablar de una ética luterana, obviamente, lo que tenemos que hablar es de cómo ese legado de la tradición luterana se incluye en la reflexión ética como tal. Exacto. Por ejemplo, uno de los ejemplos es que ustedes saben que muchas veces se ha caracterizado el luteranismo por las tres solas. Sola gracia, sola fide, sola escritura. Y de lo que eso habla entonces es que de alguna manera una ética luterana, cristiana luterana, tendría que incorporar alguna de esas solas o quizás las tres. Por ejemplo, para la ética luterana es importante la autoridad de la escritura. Vamos a dejarlo ahí porque hay muchas otras cosas que se pueden decir. No, pero yo creo que sería interesante poder tener un diálogo que nos lleve desde la ética general hacia nuestra tradición en particular, porque creo que esa reflexión es la que al final del camino viene a iluminar nuestra vocación pastoral, ¿verdad? Y lo que hacemos como pastores, que no lo hacemos a lo loco, sino que detrás de, ya mismo Marco nos va a contar, ¿verdad? De nuestro compromiso social, nuestra actividad con las organizaciones en la sociedad donde vivimos, lo que hay ahí es la reflexión que nace desde la fe, ¿verdad? Claro. Sí, me recordé un poco, acá, no sé si les pasa a ustedes, pero acá en Chile, generalmente se recita mucho en el mundo evangélico el capítulo número 13 de la epístola de los Romanos. ¿No? Hay que orar por las autoridades. Y en mi práctica, digamos, de trabajo con las organizaciones sociales, sindicales y territoriales que tenemos acá en la comuna de Osorno, y en el diálogo con los propios hermanos y hermanas de la iglesia y de otras denominaciones de fe, yo siempre hago el contrapunto que no podemos llegar al capítulo 13 de Romanos sin pasar por el capítulo 12, ¿no? Que justamente el capítulo 12 dice, no os conforméis al presente siglo malo. ¿No? Y ahí yo me deparo en esa reflexión con una palabrita que usa el apóstol Pablo en esos primero, en el primer versículo y en el segundo versículo de la epístola de los Romanos, que es el concepto dokimazo, discernir, ¿no? Es decir, y con eso una de las tareas principales nuestras como cristianos hoy día y desde las primeras comunidades cristianas de aquel entonces. Entonces yo creo que es justamente lo que dice José, es lo que en mi práctica pastoral me toca hacer constantemente, digamos. Este diálogo con la sociedad civil y este diálogo también al interior de la propia iglesia que se expresa, ¿no? Pero pastor, eso es política. No es una tarea de la iglesia propiamente tal. Entonces, yo creo que eso está presente, al menos en la realidad chilena. Yo no sé si eso también está tan presente en la realidad eclesial, donde ustedes sirven como pastores, pero yo creo que es el desafío. Yo creo que aquí, como lo he mencionado en nuestras conversaciones, la pregunta de cómo interpretar el tiempo en que vivimos es una pregunta que nos dejó el Evangelio de Lucas,
en el capítulo 12, versículo 56, en la boca del propio Jesús, ¿no? Jesús le pregunta a sus discípulos por el contexto donde están viviendo y cómo lo develan, cómo disciernen, digamos, su práctica de fe, diría yo, y en un contexto determinado y específico. Yo creo que para mí eso apunta un poquito la pregunta sobre la ética, tener que ver, digamos, el contexto donde uno está y dar respuesta desde la fe, en este caso evangélica luterana, digamos, los desafíos múltiples que hoy día el contexto sociopolítico, cultural y religioso nos pone, y sanitario diríamos hoy día, nos pone hoy y ahora. Sí, sí, y es muy importante. De nuevo, me parece que lo que dice Marco es tremendamente importante, porque a veces encontramos en las Sagradas Escrituras algunos principios que pueden de alguna manera interpretarse de diferentes maneras. Y a veces el problema es cómo decidimos interpretarlos. O ¿dónde está la clave? ¿Dónde podemos nosotros encontrar con más seguridad una interpretación adecuada? Por ejemplo, en términos de los gobiernos, y este es un tema ético clásico, la tradición luterana, tomando en serio varios de los trabajos de Lutero, mencionaba que, por ejemplo, se le preguntaba a Lutero, ¿qué hace uno si hay un tirano? Digamos, si hay un príncipe o un rey tirano, ¿qué hace uno? Entonces, generalmente se ha dicho que Lutero decía que, bueno, hay que seguirlo, ¿no? No siempre. Para Lutero había algo tremendamente importante que yo creo que es un legado de la tradición luterana, de la historia, de la experiencia del movimiento luterano, que es muy importante. Lutero decía que si es cierto que el gobierno se puede considerar como uno de los dones de Dios, es una de las obras de Dios para ayudar a limitar el pecado, el creyente puede y debería, ¿cómo se llama?, respetar y seguir las direcciones del gobierno en tanto y en cuanto no esté en contra del evangelio. Cuando el gobierno está en contra del evangelio, hay que resistir al gobierno, decía Lutero. Y eso es muy importante, porque cuando nos encontramos con gobiernos injustos, cuando nos encontramos con gobiernos que, digamos, yo diría hasta en nuestros días, algunas expresiones de la administración del gobierno de los Estados Unidos relacionados al COVID, cuando el presidente de los Estados Unidos actual, Donald Trump, dice que hay que abrir las escuelas sin tomar en cuenta que la salud de los niños está en juego. Y los médicos y los expertos en la ciencia médica dicen que es posible que uno se contamine y que contamine los niños a la familia y que todo eso resulte en la muerte de personas. Hay que resistir eso. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la voluntad de Dios de respetar la dignidad humana y tomar el cuerpo de uno como si fuera un templo. Así que fíjense qué interesante, el legado de la ética luterana nos lleva
por un lado, entender que los gobiernos pueden ser recursos y bendiciones de Dios, pero a veces los gobiernos se equivocan y los gobernantes se equivocan, porque recordemos, vivimos en el contexto del pecado, el mundo caído, y cuando el gobierno se encuentra en contra del evangelio, de las buenas nuevas de Dios, que en Jesucristo y en otras expresiones las encontramos, pues nosotros tenemos la responsabilidad, no de dejar que las cosas pasen, sino de resistirlo, porque ese es nuestro testimonio cristiano. Claro, el problema, y hay que tener cuidado, es que estas decisiones se tienen que hacer en comunidad. O sea, cualquier persona puede salir y despertar pensando que hay que estar en contra de todo el mundo. No, eso no es así, es más complicado. La ética requiere que haya una reflexión crítica, pero no quiero monopolizar. ¿Qué puerta que están abriendo ustedes dos, eh? Porque justamente hoy yo estaba leyendo un comentario, un breve texto del doctor Francisco Concepción, ¿verdad? Y hablaba de la dimensión política de los escritos de Lutero, y yo estoy muy de acuerdo, ¿verdad? A veces nos falta ese análisis de la pata política, porque entendemos que los escritos que hizo Lutero en 1520 eran escritos religiosos, pero en realidad lo que hay ahí es una crítica al poder. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, José, y vamos a ir un poquito más entonces. También eso es algo muy de la tradición nuestra y algo que Dietrich Bonhoeffer supo aprovechar en el siglo XX, el status confessionis, el estado de confesión. ¿Quién de los dos se anima a hablar un poquito del estado de confesión y de qué se trata y por qué se apela al estado de confesión en momentos donde hay crisis nacionales? Pues yo no quisiera empezar, pero puedo continuar. Bueno, en el caso, voy a empezar, pero no quiero monopolizar. En el caso de Bonhoeffer y en el caso de Alemania nazi, lo que se llama el Tercer Imperio Alemán, Ajá, el el Tercer Dritte Reich. Reich, lo que sucedía era que Hitler, como el líder de Führer, o se dice en alemán, exigía no solamente una lealtad como gobernante, exigía una lealtad total. Uh-huh. Y por eso las iglesias, inclusive la iglesia luterana en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, cedió a la voluntad de Hitler. Uh-huh, uh-huh. Y la iglesia católica también. Y de hecho, lo que sucedió fue que surgió la iglesia confesante. ¿Y qué era la iglesia confesante? Y uno de los líderes de la iglesia confesante fue Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano. Uh-huh. Pues Dietrich Bonhoeffer y Karl Barth y otros cristianos, porque no eran solamente los luteranos, aquí era un grupo ecuménico, uh-huh, encontraron que la fidelidad que uno debe tener a un líder gobernante no es una fidelidad total. La fidelidad total se la debemos a Dios, uh-huh, pero no podemos confundir ningún líder político con Dios. Cuando confundimos o cuando vemos que un líder político exige nuestra lealtad total, tenemos que resistirlo. Y eso fue lo que hizo la iglesia confesante, eso fue lo que hizo Dietrich Bonhoeffer, y eso fue lo que hicieron un gran número de cristianos. ¿Y por qué? Porque la iglesia se funda o se destruye en
uno de esos principios. Cuando vemos a líderes políticos que quieren tener el lugar de Dios, se está cometiendo idolatría. Y cuando se comete una idolatría, como decía anteriormente, que Lutero decía que en esos momentos se puede resistir los líderes políticos, pues ahí es donde la iglesia o se funda o se destruye. El principio confesional es el principio donde la iglesia o se funda para desarrollarse o se destruye. Uh-huh. Y eso quiere decir que ahí el creyente tiene que tomar una decisión. No hay manera de no tomar decisión, porque si uno no toma una decisión, está tomando la decisión equivocada. Y eso, en cierto sentido, es lo que se llama el principio confesante. Correcto. Sí, yo estaba pensando un poco en la historia de nuestra iglesia en Chile. Curiosamente, el mismo dilema lo tuvieron los pastores y las pastoras, digamos, con el surgimiento de la dictadura militar en 1973. Y el otro día le contaba a Gabriel que me encontré con un pequeño trabajo de sistematización, donde destacamos del año 1972 un pequeño estudio bíblico del obispo Helmut Frenz sobre el profeta Jonás. Y es muy relevante porque tiene que nuestras iglesias en Latinoamérica se depararon con esa pregunta. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra labor en este contexto desfavorable y de vulnerabilidad y de asesinato y de desaparición de personas? Y es interesante, Helmut Frenz dice, al concluir su estudio bíblico, queridos amigos, la iglesia llamada Jonás debe hundirse para que el mundo pueda ser salvo. Y yo creo que la pregunta sobre la misión tiene que ver con eso, digamos, con el dilema de lo que nosotros, lo que debemos hacer en contextos tan complejos como los que estamos viviendo hoy día, o como los que tuvieron que hacer nuestros antepasados, nuestros pastores y pastoras, o nuestras iglesias. Entonces yo creo que eso tiene que ver con la misión, ¿no? ¿Nuestra misión cuál es en el caso de esta comparación que hace Helmut Frenz entre la iglesia y Jonás? Ir y predicar el evangelio para que las personas puedan ser salvas. Y curiosamente Jonás rehuye de esa obligación, de esa responsabilidad, ¿no? Y toma otra dirección y otro camino. Yo creo que la pregunta aquí que nos invita a responder, Gabriel, cuál es el posicionamiento ético nuestro, tiene que ver justamente con eso, con una resistencia, digamos, al mal y a la maldad instalada institucionalmente en nuestros países en largo de nuestra historia, porque en definitiva lo que se trata es salvar vidas. Y hoy día la humanidad está con ese propósito, es decir, la pregunta es, y después de la pandemia, ¿qué va a ser de la humanidad? ¿No? Yo creo que está latente. Y justamente tiene que ver con este posicionamiento que cada cristiano, cristiana, como iglesia, como colectivo, tiene que tomar, ¿no? Y ahí yo recordaba un poquito, ya que me hiciste recordar sobre mi pequeña investigación para el bachillerato en teología en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, que cursó justamente sobre la primera epístola de Tesalonicenses, donde el concepto doquimazo que utiliza el apóstol Pablo, ya sea en el capítulo 12 de Romanos y en otros, en la mayoría de sus cartas auténticas, nos plantea ese desafío. Y curiosamente, digamos, él se apropia de este concepto del Imperio Romano para hablar de la muerte y de la esperanza de la resurrección. Cuando la gente diga paz y seguridad, el apóstol Pablo dice, no crean.
no crean ese cuento, no crean esa expresión, digamos, del imperio que promete paz y seguridad. La Pax Romana fue lo más dañino que hubo en la cristiandad en el primer, digamos, siglo de nuestra era, y como legado hemos construido nuestra civilización bajo el dominio romano como civilización, ¿no? Y yo diría que ahí las comunidades cristianas primitivas vivieron en una constante resistencia a partir de lo que significaba el querigma, la predicación del Evangelio, del Cristo crucificado y resucitado en medio de ello. Y hoy día nosotros como Iglesia Luterana también, desde nuestra comprensión de la presencia real de Cristo en medio nuestro, tenemos que volver a ser iglesias de resistencia, de transformación, ¿no? De metanoia, como decimos en el caso nuestro. Pero no puede existir metanoia, digamos, si no somos capaces de hacer esta tarea fundamental que el propio Jesús y que posteriormente el propio Pablo y los discípulos, digamos, les pidieron a los fieles, a los feligreses: discernir, ¿no? Desvelar, para poder transformar. Yo creo que Me ese resulta lograr tener interesante, conciencia. Marco, que uno tiene sus autores favoritos, ¿verdad? Sí. Mi autor luterano favorito es Bonhoeffer, y de hecho yo llego al luteranismo empujado por Vida en Comunidad. Ese fue el primer libro que leí cuando entré en ICEDET en Buenos Aires. Pero cuando yo escucho las historias de los testimonios de obispos como Helmut Frenz, ¿verdad? Que él no era chileno, él era un alemán que venía de la iglesia alemana, o sea, él era un hijo de esa resistencia de la iglesia confesante, y que en Chile, como en Argentina, la iglesia también se nutrió del testimonio de personas que fueron de aquí, ¿verdad? De Puerto Rico. Yo sé que el pastor Astacio de Puerto Rico estuvo en Chile, el papá de José David estuvo en Argentina. Cuéntanos un poco de esa historia, Marco, esa historia que marca, ¿verdad? Un perfil de una manera muy particular de ser iglesia luterana en Chile. ¡Wow! ¿Y eso se puede hacer en cuántos minutos? En todos los que tú quieras. Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que no solo para la iglesia luterana en Chile, sino para la mayoría de nuestras iglesias evangélicas luteranas y otras denominaciones en el continente latinoamericano y caribeño, el tipo de sociedad excluyente que hemos construido desde nuestra independencia como país ha ido marcando, digamos, en el caso de Chile no es la única dictadura, digamos, en el transcurso de su historia, es una más. Y por lo tanto yo diría que la iglesia y las iglesias y las espiritualidades se vieron enfrentadas a esta pregunta ética de qué hacer. Y curiosamente, la ayuda humanitaria a las personas perseguidas, torturadas, social y políticamente, se da en este relacionamiento entre católicos, romanos, luteranos, evangélicos pentecostales, judíos, musulmanes. Digamos, hay una corriente, digamos, y un movimiento interesante, al menos en Chile, que permite y que genera el acompañamiento real a las personas que estaban sufriendo la persecución política, el asesinato, digamos, y la desaparición y la tortura y los delitos de deshumanidad, digamos, que se vivieron en la dictadura militar. Entonces, claro, en el caso nuestro, ya en el año 70, la Iglesia había implementado un plan de trabajo de poder recibir a los refugiados políticos de Latinoamérica, eso a través, digamos, de
de la solicitud del presidente de la República, don Salvador Allende, y donde la Iglesia Luterana, con Helmut como pastor presidente, digamos, desarrolla todo este acompañamiento y que posteriormente da seguimiento a lo que se denominó después el Comité Pro Paz, después la Vicaría de la Solidaridad y después la Fundación de Ayuda de las Iglesias Cristianas, el FASI, y todo el trabajo de apoyo humanitario que se hizo en ese contexto. Pero la reflexión teológica estaba presente, es decir, si uno revisa todos estos documentos de sistematización de la Iglesia, el estudio sobre el siervo sufriente del profeta Isaías, digamos, que hizo Helmut Frenn en ese 70, 73, digamos, el estudio sobre el profeta Jonás, apuntan a poder permitirle a la Iglesia que a partir de la reflexión de la palabra de Dios se pueda tomar la opción, digamos, ética de estar frente al desvalido, al torturado, al perseguido, al asesinado. Y eso no fue un trabajo fácil en ese contexto, ¿no? En ese contexto, porque no hay que olvidar que en la Junta Militar habían luteranos, ¿no? Por lo tanto, luteranos, digamos, que iban a la iglesia donde Helmut Frenn en Santiago era pastor. Por lo tanto, el tema de la dictadura no es un tema, digamos, que esté alejado de la historia de la iglesia o de las iglesias o de las otras religiones que estaban en Chile. Claro. Y por lo tanto era un tema importante. Y ahí la reflexión sobre la palabra de Dios que nos permite, como decía el profesor José, la sola Biblia, nos daban las luces para poder entender qué es lo que yo debo hacer en ese contexto específico determinado. Y así lo entendieron las comunidades de fe de habla castellana y también las de habla alemana que existían en esa época, y producto de esa tensión entre el contexto y lo que nos dice la palabra de Dios y lo que tenemos que hacer, digamos, lamentablemente en el año 75 la Iglesia Evangélica Luterana en Chile se divide, digamos, tomando caminos distintos. En el caso nuestro, digamos, seguimos trabajando en relación a los derechos humanos, nos parece que esa era la respuesta evangélica, ética, que nosotros como Iglesia teníamos y tenemos que hacer, digamos, en aquel entonces y hoy día nuevamente en este contexto, digamos, de pandemia. Hoy día, digamos, nuestras iglesias están en un proceso de diálogo, de unidad. Algunas veces damos 2 pasos, otras veces retrocedemos 3, pero es interesante, digamos, que en este contexto político, social, sanitario, digamos, la pluralidad, digamos, en nuestras sociedades se da con mucha fuerza. Pero, curiosamente, es las iglesias luteranas en Chile que hoy día, pese a sus diferencias estructurales y énfasis teológico, hoy día estamos hablando nuevamente de unidad, porque entendemos, digamos, el texto y la invitación que el propio Jesús nos hace de ser uno, para que el mundo crea, ¿no? Entonces yo creo que es el desafío, al menos que nosotros hoy día estamos, digamos, discúlpenme esta apreciación histórica, digamos, pero que tiene que ver con nuestra humanidad en definitiva. Es decir, claro. Estamos como humanos, tenemos que tomar decisiones a partir de nuestra comprensión de lo que es la palabra de Dios, en el caso nuestro como cristianos luteranos. Tengo una pregunta para ustedes dos y sé que necesita ser articulada, ¿verdad? Así que les voy a dar el tiempo que ustedes necesiten para responderla, pero hago la introducción. Y me estaba pensando en, no solo a causa de la pandemia, Chile viene, ¿verdad?, de un año 2019,
en donde hubo muchas manifestaciones públicas, ¿verdad? De igual manera, aquí en Puerto Rico, en el 2019, algunos pastores y pastoras participamos de las manifestaciones públicas contra un gobierno que consideramos preso de la corrupción. ¿Cómo está cambiando o cuál es la invitación que estas crisis nos hacen a los pastores y pastoras luteranas en un tiempo en donde, como dice nuestro amigo Gustavo Driau, el modelo parroquial está agotado? Y hago una referencia histórica y después ustedes les dejo la palabra. Hay un personaje de la historia de la Reforma a quien yo le guardo cariño, y ese personaje se llamó Tomás Müntzer. Originalmente compañero de Lutero, luego sus diferencias políticas e ideológicas lo separan, y Tomás Müntzer se vuelve uno de los reformadores radicales, ¿verdad? Pero hay una crítica que Müntzer le hace a Lutero en uno de los panfletos que él escribe en contra de Martín Lutero. Y él dice que Martín Lutero es como carne sin espíritu que se pega a la buena vida de Wittenberg. Mira, y eso a mí me pone a pensar, ¿verdad? Asumiendo que somos pastores, hemos sido ordenados, ¿verdad?, para predicar y para dar los sacramentos, pero nuestro rol en el mundo se acaba ahí, o estamos siendo invitados por las circunstancias a encontrar otros espacios en donde, a donde nuestra vocación nos lleva. Yo sé, Marco, que tú puedes hablar de tu experiencia con la mesa de diálogo social, ¿verdad? Pero fíjate, esa es una buena pregunta también para José David, ¿verdad? Como profesor de un seminario que con los años de experiencia, habiendo trabajado en Argentina y conociendo el panorama del mundo, quisiera saber qué hay en el corazón y en la mente de ustedes cuando yo hago esta pregunta. Sí, el contexto nos está empujando a cambiar desde la reflexión ética, ¿verdad?, de nuestros principios confesionales, cómo entendemos la fe, cómo está cambiando esto. Mira, en el caso nuestro, yo diría que hay una característica que la Iglesia Evangélica Luterana en Chile tiene, que tiene que ver con este cruce de fronteras. Esta comprensión que nos lleva a la reflexión de la palabra de Dios, y eso nos ha permitido, digamos, transitar entre lo religioso y, digamos, y lo no religioso, ¿no? Entre un diálogo, yo diría, interdisciplinario, interconfesional, muy interesante. Y a mí me ha ayudado mucho, digamos, mi práctica pastoral, digamos, la historia de la Iglesia, de la cual yo soy parte, y por otro lado, esta reflexión que la propia Federación Luterana Mundial se dio en relación a cómo se entendía la misión, ¿no? Y ahí el famoso documento Misión en Contexto para mí ha significado, digamos, entender que la misión de la Iglesia es una misión holística, que está en todos los ámbitos de la vida, y no solamente en un ámbito particular, digamos, de la vida de la Iglesia, como la Iglesia y el lado espiritual, ¿no? Como la única dimensión. Por lo tanto, eso nos permitió como congregación acá en Osorno, hace 3 años o algo más, 3 años y medio, más o menos por ahí, poder, en la planificación estratégica del trabajo pastoral de la congregación, poder decir, bueno, usar un poquito de referencia de la reflexión de la Federación Luterana Mundial, y poder decir, bueno, nuestros objetivos son proclamar el Evangelio, servir al prójimo, trabajar a favor de la justicia y la reconciliación.
¿no? Es decir, resumiendo un poco, digamos, nuestra planificación estratégica y el diálogo la de referencia que tenemos con la Federación Luterana Mundial, con algunos de esos documentos que ha editado y que son de carácter público. Por lo tanto, cuando decimos trabajar con la justicia, digamos, con el diálogo con las diferentes organizaciones, con algunas de las organizaciones sociales y sindicales de acá, de la región de Osorno, con la CUT, digamos, con la Central Unitaria de Trabajadores, con la FENAT Histórica, que es un sindicato del hospital base de acá de la región, con la Unión Vecinal de Juntas de Vecinos, con el Centro de Salud Familiar Pampa Alegre, digamos, con el sindicato de los trabajadores de las ferias libres, digamos, fuimos sentándonos a dialogar y encontrar temas comunes, digamos, ¿no? Hay varias diferencias entre todos estos movimientos sociales y sindicales, pero dijimos, queremos establecer un diálogo para poder construir una voz común, una voz propia del mundo social y sindical, distanciándonos del mundo político, digamos, de los partidos políticos, digamos, tradicionales, a favor o en contra del gobierno, porque ya veíamos y distinguíamos que los partidos, digamos, políticos se habían ido por otro camino que no era el bien común, ¿no? Que fue el otro elemento que nos parecía muy importante. Y ahí la participación de la Iglesia es como muy importante porque históricamente la congregación acá en el sur de Chile y la Yelch en otras regiones ha estado presente en estos diálogos. Por lo tanto, logramos establecer una mesa común donde dijimos, bueno, aquí no hay cartas debajo de la manga, lo que queremos es esto, poder conformar o lograr una opinión común en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y de la población que en este sistema político, económico, social, desde la dictadura y post-dictadura, digamos, nos lleva por un camino al desfiladero, ¿no? Ese yo diría que fue nuestra aproximación, y ahí empezó un diálogo muy, muy interesante. Y curiosamente, si bien hay algunas personas que dicen, no, pero eso es política, pastor, y ahí el pastor no tiene que estar. Por otro lado, los sindicalistas y la gente de los movimientos sociales dicen, pastor, digamos, cuando salimos a una marcha y se termina la marcha con un discurso de los representantes sindicales, dicen, y vamos a recibir la opinión del pastor, que nos va a dar su bendición. Entonces yo creo que ahí mi rol, digamos, yo soy un pastor, yo no soy un político, digamos, por lo tanto mi reflexión teológica es parte del contexto de la situación, de la realidad que nosotros estamos viviendo como país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un esfuerzo muy interesante y significativo, y yo me río porque curiosamente son los sindicalistas que me dicen, denos su opinión como pastor luterano, porque la tradición luterana tiene mucho que decir en la situación actual que nosotros vivimos como país, ¿no? Eso lo dicen los de la vereda del frente. No, y yo afirmaría lo que dice el colega Marcos, por la siguiente razón. En primer lugar, para la tradición o para el legado luterano, para la iglesia luterana, como estábamos diciendo anteriormente, la autoridad de la Biblia es muy importante. Pero si nosotros vamos a la Biblia, y otro de los principios teológicos importantes de Lutero y del movimiento luterano era que en nuestro Señor Jesucristo, Dios revela de manera especial su voluntad y Jesucristo se convierte en el modelo para nosotros seguir. Bueno,
si tomamos en serio que Jesucristo es el modelo, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo sí busca discípulos, ¿no? Los 12 discípulos, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo en el Evangelio de Juan va a las bodas y eso era una cuestión social, cultural. ¿Y qué hacía en las bodas? Pues en el Evangelio de Juan habla de que mejoró la bebida que se utilizaba en las bodas. Jesucristo también va a Jerusalén. Jerusalén no solamente era un centro religioso, sino que también era un centro político. O sea, nuestro Señor Jesucristo entra en la política. ¿Y cómo entra a Jerusalén? Entra como un rey. ¿Se acuerdan? En un pollino, y la gente lo celebra como se celebraban a los emperadores, a los líderes militares, a los líderes políticos. O sea, Jesucristo no evade la cultura y la sociedad, al contrario, se envuelve. Para poder entender lo que en la teología se llama la encarnación, es decir, cómo Dios se humaniza, las consecuencias es que Dios se hace parte de toda la humanidad y de todas las dimensiones humanas, la cultura, la sociedad, la política, la economía. De hecho, Jesucristo no la evade. Y una de las cosas interesantes que yo creo que aprendemos de la Biblia y de la tradición de la historia cristiana es que a pesar de que en los primeros 3 siglos los cristianos eran perseguidos porque cuando se ajustició a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, era una penalidad romana, lo que se decía era que Jesucristo era como un subversivo. ¿Por qué? Porque en el contexto del Imperio Romano hablaba de otro reinado. ¿De cuál reinado? Del reinado de Dios. La proclamación de las buenas nuevas es la proclamación del reinado de Dios. Y eso a los emperadores romanos no les gustaba mucho, pero Jesucristo no se intimidó. Y por eso fueron perseguidos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, o por lo menos investigar, es que el Imperio Romano, a pesar de que perseguía a los cristianos, reconocía en los cristianos un carácter moral muy poderoso. Tan poderoso que en el siglo IV el emperador Constantino, en vez de perseguir a los cristianos, utilizó lo que él entendía que era el poder tan grande del movimiento cristiano y le pidió a los militares romanos que pusieran en sus escudos la Hiro, que son las primeras palabras en griego del nombre de Cristo. Y después del emperador romano, cuando él se convierte, el emperador que le sigue establece el movimiento cristiano como la religión del imperio. Bueno, vayamos a Lutero. Lo interesante de Lutero es que Lutero toma muy en serio esta visión de la encarnación, hasta el punto de vista que se le hacían muchas preguntas a Lutero, y esas preguntas eran teológicas, pero también eran sociales. Claro. Por ejemplo, en 1517 se le pregunta a Lutero qué debe hacer un cristiano cuando viene la pandemia, la peste bubónica. ¿Qué debe hacer? Huir. Yo les sugiero que vayan a YouTube y vean ese video que está en español sobre la carta de Lutero a quien le hace esa pregunta. Y es interesante porque es una pregunta sobre la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? O sea, Lutero entendía
que la persona cristiana también vivía en un mundo social. ¿Qué es lo que le añade Lutero a la ética cristiana? Lutero le añade a la ética cristiana precisamente el elemento de la razón crítica. Porque él señalaba que había dos espacios donde vivía el creyente. Un espacio que era el espacio de la iglesia y otro espacio que era el espacio de la sociedad. Muchas veces se habla de los dos reinos, pero de lo que se habla es de los espacios donde vive la persona creyente. Y ningún creyente puede evadir ninguno de esos dos espacios. ¿Por qué? Porque tanto el espacio de la iglesia como el espacio de la sociedad están bajo la dirección de Dios. Así que el espacio social es parte de lo que nosotros llamamos, lo que Lutero llamaba en aquel tiempo, los órdenes de la creación. ¿Cuáles eran los órdenes de la creación? La familia. ¿Cuál otro era el orden de la creación? El gobierno. Él hablaba de 3 órdenes. Y el otro, era la economía. Pero bueno, lo que yo creo que aprendemos entonces en esto es que la ética cristiana, especialmente con el legado luterano, de lo que nos habla es de cómo tenemos que utilizar la razón para hacer decisiones críticas, especialmente cuando tienen que ver con situaciones complicadas, confusas, ambiguas. Que tengamos que confrontar situaciones ambiguas no quiere decir que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Al contrario, precisamente la ventaja del creyente es que la palabra de Dios nos ayuda a hacer decisiones. Todas las decisiones del creyente no van a ser las decisiones perfectas, pero hay unos principios bíblicos, como lo es el amor, la justicia, la dignidad del ser humano, que nos ayudan cuando tenemos que utilizar la razón para hacer decisiones. ¿Qué es lo que beneficia a la humanidad? ¿Qué es lo que es justo? Y Lutero decía, para eso es que Dios nos da la cabeza, no para ponernos sombreros, sino para utilizar la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos evitar el área social. Primero, porque es parte de la creación de Dios. O sea, el ámbito social es el ámbito que desarrolla el ser humano, pero el ser humano también es imagen y semejanza de Dios. Que viva bajo el pecado es otra cosa, pero no puede evitar el área social porque eso es parte de la creación de Dios. ¿Cómo vamos a evitarla? Si ahí es donde nosotros vivimos, ahí es donde nuestros hermanos, nuestros prójimos, nuestras hermanas, y es donde nosotros vivimos, y es donde nosotros tenemos que dar testimonio. O sea, no se puede entender el testimonio de la persona creyente solamente en el ámbito de las paredes de la iglesia, porque eso sería negar la sociedad, la cultura, que la economía, que todas esas cosas con las cuales nosotros trabajamos son parte de la manera en que Dios nos permite vivir y relacionarnos. Decía Lutero, que me parece que es muy importante en su escrito sobre la libertad de la persona creyente, que nosotros estamos liberados para poder vivir libres en servicio del ser humano, no solamente del ser que viene a la iglesia, sino el ser humano en toda su complejidad. Así que la ética cristiana luterana es una ética que nos lleva a envolvernos en la sociedad, envolvernos con los problemas humanos. ¿Por qué? Porque ahí es que damos el testimonio
y es el testimonio de la encarnación de Dios. Dios se hace presente en su mundo. Lo que pasa es que a veces nosotros, como vivimos en un mundo caído, nos confundimos, y especialmente con las ambigüedades y las confusiones. Nos evadimos ser responsables de nuestra creación. Acuérdense que parte de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que son las Sagradas Escrituras de los hebreos, es que Dios nos creó para ser responsable por la creación que Dios cree. O sea, desde el principio estamos llamados a ser responsables. Y eso yo creo que una de las cosas más importantes del legado luterano, yo diría que de la ética luterana, que como decía Gabriel, y también como Marcos implica en lo que ha dicho, es que nosotros estamos llamados a dar testimonio, pero un testimonio responsable. Perdónenme porque yo me apasiono y me pongo a predicar. Está buenísimo. Pero, ¿qué quiere decir un testimonio responsable? Para eso es que tenemos ética, para poder usar la razón y tratar de entender lo que es responsabilidad. Y responsabilidad es ser consecuente a los valores morales que las enseñanzas cristianas, en la Biblia, y en la tradición teológica, y en la tradición eclesial, y en la continua revelación de Dios, porque Dios no se reveló solamente en la Biblia, se continúa revelando en nuestros días. Muchas veces lo que nosotros queremos es que Dios se revele donde a nosotros nos gusta. Y a veces nos incomoda tener que estar en aquellos sitios donde Dios se revela. Miren, en el Evangelio de Mateo estaba la historia de los magos del Oriente, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los sabios del Oriente? Sí. Imagínense, eran los sabios de aquel tiempo. ¿Y a dónde fueron a buscar al rey de reyes? Al palacio de Herodes. ¿Y en dónde se manifestó la encarnación de Dios? En un establo. Ajá. Y lo que pasa es que muchas veces buscamos a Dios donde Dios no se presenta. Dios se presenta en los lugares que menos esperamos. Nuestra responsabilidad, nuestra acción responsable es de unirnos a la obra de Dios que está realizando en nuestros días. Y ahí lo voy a dejar porque me pongo a predicar y no quiero... No, a mí me encanta y me imagino que a Marco también. A mí también, no, es una muy buena conversación y que nos hace justamente poder mirar nuestra práctica pastoral y el testimonio que la Iglesia en definitiva da, ¿no? Cuando tenemos las reuniones con la mesa social u otras organizaciones acá en la sala comunitaria, a las personas dirigentes les llama la atención en nuestro letrero que dice, bueno, Iglesia Evangélica Luterana en Chile, la salvación no se vende, el ser humano no se vende. Bueno, es el lema de la Federación Luterana Mundial, libre por gracia de Dios, el ser humano no se vende, la creación no se vende. Amén. ¿No? ¿Ah? Así es, así es. Entonces, yo diría que ellos dicen, ¡uy, wow, qué potente mensaje! ¿No? Porque en definitiva me dicen, o sea, entendemos de que es estas frases, digamos, que nos acompañaron para la celebración de la Reforma en el 2017, digamos, tienen un discernimiento, una mirada ética a la sociedad en la cual nosotros estamos insertos, ¿no? Es decir, no se vende. Nada se vende. En una sociedad de consumo. Es muy interesante la crítica política económica que estas frases de la Federación Luterana Mundial para la celebración de la Reforma pusieron en nuestras iglesias. O sea, no podemos escaparnos, digamos,
a que vivimos en un mundo donde la economía social de mercado se ha transformado en el Dios que nos hace descansar en aguas de Bueno, reposo. qué cosa más maravillosa, ¿verdad? De que hayas puesto ese lema de la federación en el cartel de la iglesia, porque yo creo que ese es uno de los de las frases más fieles al evangelio, porque si hay algo que atenta contra la vida plena que predica el evangelio, es el proyecto histórico del capital. Es el mamón, Claro, ¿verdad? No solamente exactamente. eso, habían escritos de Lutero en contra de la usura. Ah, sí, ¿Qué la caja decía? común. Sí, Claro. porque ¿qué decía Lutero? Que el nacimiento del socialismo, bueno, como ustedes saben, el sistema socialista es un sistema que lo que busca hacer es intensificar el capital. Es decir, uno invierte, digamos, $10, no para recibir $10 de regreso, sino para recibir 15. La pregunta es, ¿de dónde se sacan esos otros 5? Pues alguien que trabaja y no se le da lo que merece en el trabajo, porque de algún lugar hay que sacar esa plusvalía. Miren, eso era precisamente lo que criticaba Lutero. Lutero criticaba cuestiones sociales. Sí, sí. Y lo que él decía es que en vez de tratar de sacar una plusvalía, y que la plusvalía, precisamente un sistema capitalista, es la usura, y la usura es condenable. Uh-huh. De hecho, como dice Gabriel, Lutero fue uno de los primeros que estableció lo que se llamaba el cofre común. Sí, todavía hay uno en Wittenberg, en la casa de él hay uno ahí. ¿Y qué significaba el cofre común? Que uno de los bienes que tenía ponía en ese cofre, ¿para qué? Para dárselo a los que no tenían. Ese era el sistema económico del que hablaba Lutero, no el capitalismo, ni el feudalismo, ni muchísimos otros sistemas económicos. Así que, por lo menos, sin duda alguna, el legado luterano tiene una ética en la cual uno se envuelve, no solamente en la sociedad, sino en la economía, en la política y en toda la cultura del ser humano. En todos los ámbitos, digamos. Sí, pero el letrero no lo puse yo, ya estaba. Por favor, bueno, por pero favor. miren, después de escuchar a Marco y escuchar atentamente a José David, entonces podríamos decir que no es que los tiempos que estamos viviendo están haciendo que descubramos otras facetas de nuestra vocación pastoral, sino que es la invitación a redescubrir aquellos principios confesionales sobre los que descansa esta tradición que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo creo que de eso es que se trata. Y los pastores y pastoras y aquellos que aspiran dentro de la iglesia al ministerio ordenado tienen que tener en cuenta esas dos esferas que decía José David, ¿verdad? La vida de la iglesia, pero la vida en la sociedad. Cuando a nosotros nos ordenan, no sé cómo será en el caso de ustedes, Marco, pero en la Constitución de la Iglesia Evangélica Luterana en América, uno se compromete a alzar la voz en defensa de los pobres, de los vulnerables, y de ahí es de donde nosotros nos agarramos cuando nos critican y nos dicen, no, pastor, porque usted es pastor, no haga políticas. No, mira lo que dice aquí, cuando me ordenaron, decía esto. La Constitución. Ay. Yo sé que tenemos... Yo creo que es parte de la Constitución de la Iglesia, digamos, la voz profética, Exacto, la diaconía, exacto. el servicio, digamos, está dentro de los, Claro que sí. de los principios que constituyen a nuestra Iglesia Evangélica Luterana acá en Chile. Sí. Y toda iglesia cristiana. Exacto. Los buenos encuentros con buenos amigos usualmente son extensos por la buena plática y por el cariño compartido. Pero, oye, me quedan como 20 láminas aquí para poder conversar. pero yo quiero ir cerrando por esta ocasión y además de agradecerles, pedirles a ustedes si tienen
alguna literatura de referencia que pudiéramos compartir, ¿verdad? Con las personas que van a ver este video y que se interesan por el tema de la ética cristiana, de la ética luterana, y quisieran leer y interiorizarse un poco más. Así que, ¿a quién ustedes recomendarían leer? Por ejemplo, Gabriel mencionó el libro de Vida en Comunidad de Dietrich Bonhoeffer. Ese es un librito que todavía está disponible Ese libro es en maravilloso. español. Sí. Y lo interesante de ese librito es que Bonhoeffer lo escribe durante su experiencia en la iglesia confesante. Sí. Es decir, este librito es muy interesante porque empieza diciendo que nuestro Señor Jesucristo y el movimiento cristiano se dio en el contexto de sus enemigos, del Exacto. imperio que los perseguía. El lugar del cristiano es en medio de sus enemigos. Exacto, Sí, y eso fue lo que le pasó a Bonhoeffer. Eso es lo que nos pasa en muchas ocasiones a todos nosotros. Estamos en contextos donde no solamente hay personas que celebran la experiencia cristiana, sino que la persiguen. Y es lo que le pasó en Nicaragua con el arzobispo Romero, Oscar Romero. Ajá. O lo que ha pasado con el obispo luterano Merardo. Medardo Gómez. Claro. Yo recuerdo que a Medardo Gómez ¿cómo se llama? Una vez que estaba llegando al aeropuerto en El Salvador, lo metieron en un auto y se lo llevaron y desapareció por un tiempo. O sea, hay una persecución todavía en nuestros días, en el siglo XX y el siglo XXI, sí, al cual tenemos que hacerle frente. Y yo voy a mencionar otros libritos, pero bueno, bien rapidito. Uno de los libros que yo utilizo en cursos de éticas que yo doy es un libro que se llama Introducción a la Ética Cristiana. De Ismael García. De Ismael García, y me parece que es un librito muy bueno y está en español también. Sí. Muy ameno de leer. Sí, muy bien escrito. La Federación Mundial Luterana ha escrito una serie de libros sobre ética también en diferentes partes del mundo de representantes de la Iglesia Luterana, y eso es un librito que también nos podía ayudar. Y en Estados Unidos se escribió un libro muy valioso que yo también uso en mis cursos, que está en inglés, que se llama The Promise of Lutheran Ethics. Sí. Y por ahí los libros que vienen son los libros que ustedes y nosotros vamos a seguir escribiendo. Claro que sí. No, yo quisiera solamente un librito, digamos, me parece que para los estudiantes de teología y futuros pastores y pastoras de nuestra iglesia, creo que es sumamente pertinente leer un libro que hizo Helmut Frenn, Mi vida chilena, Solidaridad con los oprimidos. Yo diría que ahí hay toda una reflexión, digamos, existencial desde la fe, que me parece que siempre el tema ético es un tema transversal. Es correcto. Y que, bueno, es un libro que habla sobre la historia de su pastorado y sus vivencias en Chile, digamos, ¿no? Ya escrito después de mucho tiempo, y es un buen legado, digamos, para poder leer con esa perspectiva que hemos estado hablando hoy. Qué bueno. Los dos libros que yo mencionaría, uno se los mostré antes de comenzar la charla. Este fue un libro que originalmente fue escrito en portugués, Lutero y la Liberación, una perspectiva latinoamericana, del autor Walter Altman, un pastor y teólogo luterano. Este está en inglés, pero David, tú me dijiste que tienes unos documentos en español. Sí, eso fue lo que... el fundamento de ese libro fueron las conferencias Carnahan que Walter Altman dio en ICEDEC, en Buenos Aires, hace unos cuantos tiempos.
Y lo interesante fue que yo fui a Brasil hace 2 años y medio y me encontré con Walter Altman y me dio la revisión que hizo de ese libro. Así que ese libro también está revisado por una tercera ocasión. Excelente. Sí, está reeditado. Con las observaciones se hizo una reedición. Sí. Exactamente, sí. Y me parece que hay un libro también que escribió también Bragmayer sobre ética a propósito de pastores y teólogos brasileños de la ISLB. Mi estimado Walter y Bragmayer, digamos, me parece que hay que leerlos. Sí, y Wanda Deifel, no nos olvidemos las mujeres. Eso. Bueno, yo iba a hablar de otro hombre, ¿verdad? Que escribió un libro muy interesante y sigue siendo actual. Y yo creo que todo aspirante al ministerio ordenado en Puerto Rico debe de leer, conocer ese libro y el autor, y se llama El precio de la vocación profética, escrito por José David Rodríguez. Rivera. Mi papá. Claro que sí. Hay que darle crédito. Queridos amigos, yo estoy muy contento por este encuentro y agradezco mucho la buena disposición de ustedes de participar de esta charla y espero que sea de provecho y de bendición para aquellos que puedan ver este video. Para mí ha sido tremendamente valioso, he aprendido muchísimo y espero que esta no sea la única y última vez en las cuales participamos en estas oportunidades. No, muchas gracias por la invitación, siempre es bueno poder conversar con ustedes y poder, digamos, fortalecer la amistad, que creo que es sumamente importante en este tiempo, porque en definitiva creo que eso marca la diferencia. Es decir, necesitamos recuperar ese lado de la humanidad que está perdido para que podamos, digamos, construir una sociedad mucho mejor de la que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Y hay harto trabajo, así que desde acá, desde el sur de Chile, desde mi querido Osorno, un saludo, abrazo cordial a todos y todas. Igual. Un abrazo siempre afectuoso. Gracias. Amén. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.